Hola, bienvenidos a Químicamente. En el video anterior hemos visto sobre la química que se encarga de estudiar a la materia. Y la materia es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. El día de hoy estamos con otro video que estaremos hablando sobre la clasificación de la materia. Así que empezamos. La materia se va a clasificar en dos tipos y eso va a ser según su composición, a los cuales tenemos las sustancias puras o simplemente llamado sustancias y vamos a tener a las mezclas. Ah, caray, eso sí me interesa. Bueno, hablemos sobre las sustancias puras o simplemente llamado sustancia. Es un tipo de materia que va a tener una composición definida. Por ejemplo, si yo me voy a otro lugar, su composición va a ser la misma, no va a cambiar, ya es constante. Pero sus propiedades van a ser distintivas, por ejemplo, el color, el olor, el punto de ebullición, el punto de fusión. Entonces, vamos a tener dos tipos de sustancias puras, las que son los elementos y los que son compuestos. Oye, despacio, cerebrito. Una tarde entré en una clase del curso de biología, la profesora estaba hablando sobre los bioelementos primarios, también de los bioelementos secundarios, en lo cual decía que en los bioelementos primarios encontramos al carbono, al hidrógeno, al oxígeno, al nitrógeno, y en los secundarios encontramos, por ejemplo, al hierro, al calcio, al magnesio, al sodio y al cloro. Todo lo que acababa de mencionar la profesora son elementos que encontramos en los seres vivos. Incluso hay elementos que hay en el planeta Tierra y en el universo. Pero, ¿y estos elementos dónde están figurados? ¿Dónde lo podemos encontrar? Toda esa información de estos elementos lo encontramos en la tabla periódica. Así que vamos a ver ahora las características que tiene el elemento, que viene a ser una sustancia simple, la sustancia más sencilla que va a tener una sustancia pura. Así que observemos los ejemplos. Aquí tenemos una tubería de cobre y una lata de aluminio. Una de las características es que son átomos de un mismo elemento. En el caso de la tubería de cobre, si nosotros observamos la composición interna, vamos a observar que hay bolitas, ¿no? ¿Y estas bolitas qué son? Ah, son átomos. ¿Átomos de quién? Del elemento cobre. Vamos en esta lata de aluminio. También hay bolitas medio plateadas, ¿no? En lo cual, estos son átomos ¿de quién? Del aluminio. Primera característica. Ahora, no te olvides que estos son sustancias simples que pertenecen a la sustancia pura. Por tanto, tienen una composición definida. ¿A qué significa? ¿Qué consiste? Ejemplo, esta tubería, ¿ya qué pasa si yo compro una tubería de cobre nueva y ya tengo una tubería de cobre que es antigua? Su composición, ¿qué va a pasar con su composición? Van a tener lo mismo, una antigua y una nueva van a tener los mismos átomos de cobre, no va a variar, va a ser la misma, pero las propiedades van a ser diferentes, son distintivas. Por ejemplo, el cobre, ya la tubería de cobre nueva y la antigua, ¿en qué va a poder diferenciarse? Uno, por el color. Otro puede diferenciarse por el sabor, ya, o por el olor. Entonces, se puede diferenciar, pero su composición del cobre va a ser la misma. De igual manera va a suceder en una lata nueva, una lata antigua. La composición interna que va a tener es del átomo de aluminio. Pero su propiedad, ya sea color, sabor, olor, ya van a ser diferentes. Eso es lo que va a variar. No nos olvidemos eso. Aparte, otra característica es que estos elementos no se pueden separarse por métodos físicos ni tampoco por métodos químicos. Estos son los más simples y no se va a poder separarse. Ya son la sustancia más sencilla, no se separan. En la actualidad, la UPAC ha reconocido 118 elementos. No te olvides que donde lo encontramos toda esa información.
en la tabla periódica. Los elementos ya son representados mediante símbolo químico. Por ejemplo, el símbolo del cobre, ¿cuál es? Si hay dos letras, la primera es mayúscula, la segunda es minúscula. Cu es del cobre. Vamos en el caso del aluminio, el símbolo. Si hay dos letras, no te olvides. La primera es mayúscula, la segunda es minúscula. Pero si solamente hubiera una letra, será mayúscula. Por ejemplo, el carbono, ya, una letra mayúscula. El hidrógeno, una letra mayúscula. El oxígeno, una letra mayúscula. El nitrógeno, una letra mayúscula. No te olvides eso. Repito, si hay una letra, será en mayúscula. Pero si hay dos letras, la primera mayúscula, la segunda minúscula. De seguro te fijaste en esto, que aquí está el oxígeno. Y aquí también está el oxígeno. Pero la primera hay dos átomos de oxígeno. La segunda hay tres átomos de oxígeno. Si son del mismo elemento, por tanto, ¿son lo mismo? No. La primera se trata del oxígeno. La segunda se trata del ozono. Pero si son del mismo elemento, ¿por qué son diferentes? Este fenómeno se le llama alotropía. ¿En qué consiste? Que hay ciertos elementos que se presentan en la naturaleza en diferentes formas estructurales. Por lo tanto, van a tener propiedades diferentes. Bueno, mira, el oxígeno y el ozono van a tener diferentes estructuras y sus propiedades son diferentes. ¿Cómo así? El oxígeno es vital para la vida, para poder respirar, pero el ozono nos sirve para protegernos de los rayos ultravioleta. Son diferentes propiedades, diferente estructura. De igual manera vamos a tener por aquí, por aquí encuentro al fósforo y al fósforo. Son lo mismo, pero mira la cantidad de átomos. Hay 8 y hay 4. Por tanto, son diferentes estructuras y diferentes propiedades. El primero es un fósforo rojo, el segundo es un fósforo blanco. El fósforo rojo no es tóxico y es utilizado, por ejemplo, para encender la cocina. El fósforo blanco es tóxico y es utilizado para veneno de ratas o para la pirotecnia. Veamos otros ejemplos. Aquí tenemos al grafito y tenemos al diamante. Estos son alótropos del elemento carbono. Como tú puedes observar, la estructura que va a tener el grafito y la estructura que tiene el diamante son diferentes. Por tanto, van a tener propiedades diferentes. A ver, el grafito es un sólido negro, pero el diamante es un sólido cristalino. El grafito es un buen conductor eléctrico, el diamante es un mal conductor eléctrico. El grafito, muy frágil, el diamante, muy duro. El grafito, sus átomos de carbonos se ordenan formando hexagonales coplanarios. Por ejemplo, aquí estamos formando átomos hexagonales, ¿ven? Hexagonal, hexagonal. Y acá también hay hexagonal, pero coplanarios en una misma dirección están yendo los átomos de arriba y los átomos de abajo. En cambio, el diamante, sus átomos de carbono van a presentar una distribución espacial tetraédrica, formando un tetraedro, ¿ve? Como observamos por acá. Diferente estructura, diferente propiedad, pero mismo elemento químico. A eso se le conoce como alotropía.